¿sí? Un exceso democrático que en última instancia lo comenta como un exceso burocrático. Es una esclerosis, lo digo porque paraliza el sistema. ¿Sí? Entonces, este exceso democrático termina siendo demoníaco, pues también como producto de la búsqueda de democratizarlo todo, puede acarrear a la elección de un tirano, ¿sí? Que termina siendo además también un déspota, elegido democráticamente. ¿Sí? El pueblo sabe algo que quiere, pero no necesariamente qué es lo que quiere, sabe algo. ¿Sí? Y muchas de las dictaduras han subido democráticamente, ¿sí? Se han volcado por vía democrática. Entonces, es un exceso democrático. La democracia, como producto del valor que presupone la libertad de elegir, hoy está en crisis, no por causas exógenas a la misma, no por una antidemocracia, pues la mayor dificultad que se presenta ya en cuestionamiento es lo que Freud escribió en el año de 1937 en un texto que habíamos leído, Análisis terminable e interminable, que el gobernar se plantea como un imposible, junto al psicoanalizar y al educar. Entonces, quizás la búsqueda de la solución al problema democrático actual no se encuentra en la negación de la democracia, sino en entenderla en su coyuntura, en plantearla desde los movimientos del sistema actual, y más allá de hacerle una adaptación o digamos una actualización de democracia 2.0, consistiría en repensar la actualidad para proponer un nuevo sentido al significante y existente. Doy paso a Juan, ¿no? Muchas gracias, Esteban y Alejandra, por sus intervenciones. Quisiera saber si hasta aquí o por ahora hay alguna pregunta para los participantes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante. Hasta ahora, ninguna. Pues bien. Buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, va una pregunta abierta tanto Fern- para Esteban, ¿no? Para Alejandra. Gracias, Juan, por darme la palabra. En realidad es muy interesante el planteamiento que vienen haciendo hasta ahora. Me gustaba el planteamiento que hacía Alejandra en relación al cazador con S o con Z. ¿Ah? Me recordó una interpretación alguna vez que hice con una paciente en relación a la voz con S o con Z, cuando le hice un planteamiento en un final de una sesión. Eh, entonces, va en relación a lo que Esteban pone. También en su último planteamiento y lo que plantea Alejandra también en relación a la cultura. Estamos siendo casados como cultura con S o con Z, devolviéndoles la S o Z. ¿Cómo nos ubicamos en la actual situación? Gracias. Creo que es bastante interesante el planteamiento, ¿no? Porque la cultura nos casa con Z, ¿sí? Porque siempre está tratando de meternos algo en la mercancía, en el consumo, ¿no es cierto? Pero también la cultura nos casa con S, nos casa los objetos, nos casa todos los apegos que el sujeto quiere tener y no quiere asumir. Entonces, son los límites a los cuales el sujeto se ve envuelto en la actualidad. Creo que si algo ha dejado caer este velo
en la pandemia es que el sujeto vive para los otros y muchas de las veces no vive para sí mismo, ¿sí? Entonces, el sujeto está casado de las dos formas en los otros. Alejandra, tal vez algún comentario sobre esta pregunta que se ha planteado, si estamos casados con Z o con S, nuestra sociedad. Mm, mm, sí, sí, sí. Em, bueno, creo que aquí hay como un interjuego que se comunica entre esto que decía Esteban, los que somos gobernados y los que nos gobiernan. Y va por un poco de esta dialéctica de la que hablaba Esteban la semana anterior, del amo y el esclavo. ¿Quién realmente caza? ¿Quién realmente se pone en la posición opuesta de dejarse dar cacería? Y un poco me recordaba esto de, del amo y el esclavo. En esta dialéctica decían, bueno, el mismo esclavo a veces es el que le brinda el látigo al amo para que pueda hacer su intervención sobre él, o sea, para que pueda latigarle, para que pueda subyugarle en cierto sentido. Entonces, me parece que hay también una correspondencia en el proceso en el que nos identificamos y simplemente esperamos ser parte del colectivo, esperamos aceptar las decisiones eh, impuestas. En el momento en el que no damos un grado de reflexividad a, a los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor. En ese momento creo que no solamente hay alguien que está dando caza, sino hay también alguien que se deja cazar con Z. Hay también un colectivo eh, que ingresa en ese juego y que permite imposiciones a las cuales, desde mi punto de vista, no debería someterse, debería cuestionar más. Entonces, en ese sentido, creo que para que alguien dé casa también tiene que haber alguien que reciba esa persecución, alguien que acate esa persecución. Y creo que cada vez somos más los colectivos que esperamos simplemente mimetizarnos con el entorno, ser uno más en la colectividad, aceptar las decisiones que se nos imponen y, y, y simplemente bajar la cabeza ante eso. Y bueno, un poco de eso voy a tocar en un tema que quisiera plantear respecto a la biopolítica. Entonces, bueno, si puedo seguir con la biopolítica, Sí, adelante. porque creo que hay algunas respuestas en torno a esto, que creo que igual hay que interpretarle de forma subjetiva también. Pero bueno, quisiera hablar sobre la biopolítica y el exponente principal de la biopolítica es Michel Foucault. Ya hablamos de Michel Foucault la semana pasada, pero creo que hablamos muy escuetamente sobre alguien que merece ser más tratado. Michel Foucault principalmente estudia los modelos de disciplinamiento. Instala el término biopolítica para analizar el funcionamiento de manicomios, hospitales, cárceles, asilos de ancianos, en fin, todas estas microestructuras y en otros casos superestructuras que modelan la vida y gestionan la vida de los seres humanos. Estas estructuras lo llevan a redefinir los sistemas de poder instaurados y aceptados socialmente. Este filósofo fue uno de los filósofos más reconocidos, más leídos, más compartidos en los años 60-70, donde recordemos que hubo una serie de boom
de una revolución de los estudiantes, de intelectuales, de colectivos de minorías también, pero creo que iban especialmente por el ámbito intelectual. Eran generalmente los universitarios, maestros y gente que se asociaba, pero desde el ámbito intelectual. Entonces, Michel Foucault forma parte de este colectivo. Michel Foucault mismo era hijo, nieto y bisnieto de médicos, y su negativa a seguir los mandatos familiares le ayudará a elaborar su teoría. Asimismo, él descubre su homosexualidad prematuramente, y al parecer de ahí nace su interés por estos seres que viven en los márgenes de la sociedad. Foucault toma este modelo de disciplinamiento en lo social y lo amplía, sosteniendo que las estructuras de poder se mantienen en todos los ejes de interrelación social. Empieza estudiando las cárceles, y al estudiar las cárceles se percata de que al parecer la sociedad no solamente quiere que la persona encarcelada esté recluida, quiere que la persona encarcelada sufra y tolera el maltrato y el sufrimiento de esa persona. Tolera e incluso lo exalta y lo motiva. Pero ese no es el único eje de control social, que también viene desde lo político, porque al final la política es la que dicta las medidas de todos estos organismos para tener la injerencia, para poder disciplinar a esos cuerpos excluidos en el margen social. La misma dinámica me parece que corren, y no me parece a mí, le parece a Michel Foucault, que corren todas las instituciones donde se controla el cuerpo. Le habla de los manicomios, de los asilos de ancianos, habla de la familia y habla también de las instituciones educativas como estructuras que organizan y limitan la movilidad de los cuerpos para que los cuerpos se comporten de cierta manera y confluyan en relación a un saber. Entonces, Michel Foucault se basa en la lógica y en este pensamiento tan popular que creo que todos hemos escuchado: el saber es del poder. El saber es poder, pero Foucault se pregunta, ¿qué es ese saber? El saber es algo que un grupo de gente comparte, y este grupo decide que es la verdad. Esa verdad define qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo bueno y lo malo, y qué es lo normal y lo patológico. De ahí viene un proceso que él denomina normalizar, que consiste en numerar y controlar a los individuos para que cumplan una función dentro de este cuerpo social. Un cuerpo social entonces se normaliza por medio del lenguaje, y me parece que por aquí anuda algunos puntos con el psicoanálisis desde la perspectiva socioconstruccionista de Michel Foucault, que determina estos campos de control social están determinados por el lenguaje. Tiene que denominarse desde algún punto de vista reconocido, desde el saber, que me parece que lo que impera ahora es la comunidad científica, es la que siempre pone en lenguaje en lo que es normal y lo que es distópico, lo normal y lo patológico. Entonces, él parte de que el lenguaje define un discurso. El lenguaje se ubica como un saber técnico, una cierta de conocimiento, y eso define algún discurso imperante. Por ejemplo, me parece desde mi apreciación que el discurso imperante, al menos en el área de psicología en la actualidad, y por donde la mayoría de psicólogos desean orientarse, son las neurociencias. Las neurociencias, al parecer, son como este discurso absoluto al que nadie se puede remitir. Todo el mundo dice, eventualmente las neurociencias van a descubrir por qué tal o cual trastorno. Un poco anudado esto que decía Esteban, me pareció muy interesante sobre, se puede descubrir hasta el gen de la infidelidad. Entonces, todo está en los genes, todo está en las neurociencias, todo se explica así. Entonces, hay un discurso imperante donde algunas personas que son tachadas de, valga la redundancia,
tachados de intachables, pueden opinar sobre lo que es normal y lo que es lo patológico. El individuo normal está en posición jerárquica superior al individuo anormal. En este caso hay varios ejemplos que podrían ser: el psicólogo define a quién es un trastorno, el médico define quién es un paciente, un maestro califica a su mejor y a su peor alumno, los padres saben lo que es bueno para su hijo. Y esto me hace pensar en ese mandato familiar del mismo Michel Foucault, donde había un legado de generaciones de médicos, y él decidió orientarse por la filosofía. Y aparte, no decidió, pero aparte se encontró siendo lo que él podría definir como un homosexual. Y pese a todo esto, fue uno de los filósofos que más revolucionó en su época, de los 60 a los 70, con toda esta revolución de mayo del 78, que me parece que también involucró algunos nombres reconocidos. Entonces, en ese caso, se parte de que lo que hablaba, ciudadanos irreprochables pueden ejercer o permitir el castigo hacia otros, que sí se les puede reprochar su conducta. El estudio de Michel Foucault sobre los sistemas de poder nace del análisis de cárceles, instituciones, hogares. De hecho, él hace una crítica sobre los modelos de familia tipo, que al parecer solamente, no creo que sea un invento, pero también estos estándares tan delimitados sobre la familia, al parecer también lleva intereses políticos. El capitalismo entonces se perpetúa gracias a una serie de micropoderes extendidos en todo el cuerpo social. El poder está presente en cada lugar de la dinámica social, como instituciones, espacios laborales, organizaciones políticas, vínculos familiares e incluso lazos íntimos, así sean, por decirlo, de dos personas. El poder siempre está en toda relación social. En todo vínculo hay una situación antagónica del poder. Entonces, la función de la vía política va un paso más adelante y trata de que los cuerpos se autorregulen a sí mismos. Los cuerpos se someten y aceptan la voluntad del poder y aceptan estar institucionalizados. Entonces, la biopolítica gestiona todo en la vida de las personas. Resistir en este caso, para Michel Foucault, implica que el sujeto se tome como, me parece una analogía bonita que hace Michel Foucault, que se tome como una obra de arte. La resistencia por ahí podría ser para Michel Foucault que el sujeto se tome como una obra de arte. Y él plantea el arte de vivir, que es una cuestión particular que cada uno va puliendo, en la cual se destaca la unicidad del ser y que cada uno desarrolla en su particular corriente artística. Es como si cada individuo pudiera construir una corriente artística, como si inventara una nueva corriente artística para trazar su forma muy particular de vivir. Entonces, me parece que hay algunos puntos en los que Foucault coincide con el psicoanálisis. Y bueno, para terminar con él, me gustaría pensar que él mismo es una forma de resistencia. Él fue profesor universitario durante toda su vida, se resistió a los mandatos familiares, que me parece que son uno de los organismos, por llamarlos de forma política, uno de los organismos de poder, de los primeros y de los primordiales organismos de poder, los mandatos familiares. Esto que decía sobre los padres saben lo que es bueno para su hijo. Creo que eso habría que repensar. La pregunta que quisiera dejar finalmente es, ¿por qué necesitamos imperiosamente identificarnos con este saber colectivo? ¿Qué buscamos en ese ideal político
estamos dispuestos a defender orientación política indiscutiblemente, pese a que se le atribuyan actos inimaginados de corrupción. Sería algo complejo, pero hay que hablarlo, de la serie de rumores, y no solo rumores, sino de forma exhaustiva en la que circulan cuestiones respecto a la corrupción en nuestro país. Me parece que en Latinoamérica, en el mundo, pero en nuestro país es algo de sorprenderse. Y quería tomar un ejemplo de CISEC para ejemplificar lo que yo pienso respecto a eso. CISEC nos habla de las películas de terror. Él dice, si viéramos la película de terror tal y como tal y como realmente sucede, si fuera terror real, si realmente las víctimas estuvieran sufriendo de terror, si fueran videos grabados, videos de casa, videos reales, no podríamos soportar ver una película de terror. Pero cuando lo vemos en la película y en el contexto de ficción, se nos hace tolerable e incluso disfrutamos de una película de terror. Vamos, la vemos, la repetimos, nos gusta. Generalmente son las que siempre estamos atentos por ver. Pero si realmente los hechos fueran reales, generalmente nadie se hiciera partícipe de esa película. Me parece que algo similar pasa con la política. Los constantes escándalos de corrupción del país creo que ocupan esa posición traumática, y creo que para nosotros es mejor desapegarse y observarlos desde una posición de espectador, que observarlos como una realidad que está ahí, que ha pasado durante muchos años y que nos tiene atónitos. Ese pasado de corrupción parece un mal sueño, no parece real, y como en general no se condena severamente o con la severidad que algunos creeríamos que es necesaria para el tipo de corrupción en el cual están involucrados algunos sujetos, nos deja con la incertidumbre si realmente pasó o no pasó. Hay varias cuestiones sobre corrupción y todavía no sabemos si realmente pasó, y si sí pasó, ¿por qué no se condenaron? Y si sí pasó, ¿por qué no se dio trámite a ninguna de ellas? Porque los mismos candidatos se siguen lanzando en labor política. Me parece que es un cuestionamiento que yo quisiera hacer. Generalmente, la corrupción, para que no nos afecte en la forma traumática en la que puede afectarnos, se representa en caricaturas, en imágenes humorísticas o en formas sensacionalistas a modo de una tragicomedia. Es mejor tapar el escenario con el velo del humor que atar una realidad que a veces no podemos ni siquiera poner en palabras. Parece que la verdadera historia de corrupción es imposible de ser contada porque las víctimas siempre darán solo una vaga descripción de los hechos. Entonces, para finalizar, me gustaría igual tomar un planteamiento de CISEC mismo que le ejemplifica en relación a una violación. ¿Cómo se describe una víctima de violación? Bueno, que su discurso es ambiguo, que no puede ponerlo en palabras, fue tan violento que no puede ponerse en palabras. Me parece que así más o menos es el acontecer político en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica y el mundo, como señalé hace un momento. Hay un evento traumático que está ahí y sobre el cual no hacemos mucho. Todavía no lo asimilamos, preferimos verlo desde el ámbito de la ficción, preferimos verlo en un meme, preferimos burlarnos para no aceptar la realidad de lo desastroso que pudo haber sido para nuestra estructura social y económica. Entonces, el relato de las víctimas, que en este caso sería el pueblo, sería toda la comunidad, sería
me parece que afecta en todos los sectores. Sería distanciarnos de la realidad, pintándola a modo de ficción. Eso nos permite solo situarnos como unos espectadores externos, como sujetos que solamente vemos las noticias y nos asombra, pero es un espectáculo ficticio, no es un espectáculo real en el cual involucramos nuestro bienestar. Entonces, por ahí vendría mi planteamiento final. ¿Por qué nos es tan difícil aceptar que hay fallas en los ejes políticos? ¿Por qué no indagamos un poco más y no solamente nos cegamos pensando que un partido, una ideología política es la definitiva y no lo cuestionamos? Me parece que esa sería la pregunta que quisiera dejar en el aire por hoy. Muchas gracias, Alejandra. Muy productivo, la verdad, tu intervención. Tal vez alguna otra pregunta, algún otro comentario de quienes están participando, la quieran hacer. No sé si Saúl quiere completar lo que dijeron los compañeros, si le pareció que le respondieron a su pregunta sobre la casa. Sí, muchas gracias. Sí, me gustaría hacer algunos comentarios en relación a lo biopolítico que acaba de abordar Alejandra, que me pareció muy interesante, y retomaré un poco páginas atrás, como se suele decir. Eh, Páginas atrás, como se suele decir, ella habló de la famosa canción Despacito, ¿sí? Que fue un hit. Hoy tenemos otro hit de los años 70, 80 del grupo el Dúo Dinámico. Es del Dúo Dinámico, no era grupo, el Dúo Dinámico, eran dos. La famosa canción Resistiré, que para muchos pensaron que nació hoy por hoy y se ha vuelto un ícono, un himno frente a la pandemia, que pega muy bien. Pero el detalle está en que nadie sabe para quién fue escrita la canción y cómo fue escrita. Simplemente hoy nos llega y se convierte en un ícono motivador, una canción pegajosa, pero justamente de lo que estaban hablando Alejandra y Esteban, nos denotan que las personas poco o nada le dan el sentido real al origen de. Simplemente lo aceptan, lo toman y lo hacen parte del día a día. No hay un cuestionamiento. Por lo tanto, en relación de la misma Alejandra, yo diría que es el partir del terror al horror. Del terror al horror y por lo tanto al error. Que esa es una cuestión del inconsciente. Recordemos que el asunto del síntoma, como lo va a plantear el mismo Lacan, tiene que ver con este error del significante que no puede ser significado. ¿Sí? Entonces, igual, pues si le tomamos a Freud en los diferentes momentos que él elabora el asunto de lo traumático, hasta llegar a lo traumático de la guerra, también tiene que ver con este error de no poderle dar un sentido a aquel suceso que se ve abordado desde el lado de la fantasía en Freud, desde el lado de lo fantasmático en Lacan. Entonces yo le diría de alguna manera a Alejandra, lo que tenemos ahora es el terror frente a lo desconocido, o bueno, bastante conocido, que siempre ha existido esta delincuencia política, de alguna manera, siempre ha habido el asunto del fraude, del robo, directo, indirecto, pero que ha llegado al horror social. Hoy la gente está muy horrorizada por lo que ve, pero también hemos llegado al error que toda nuestra protesta social, cultural, solamente se ha vuelto a través de los memes. Si vemos, hay una cantidad de memes que hacen denuncia, hacen crítica, se horrorizan, ¿ya?, de lo que sucede, pero no pasa
del lado de lo cómico. Ese ha sido el error. Y eso posiblemente nos lleva al planteamiento de la misma Alejandra en relación a las neurociencias, ¿ya? Que parte del terror al horror al error. Me parece que va por la misma secuencia. ¿Por qué? Porque desde las neurociencias, la psicología, que lamentablemente perdió o está perdiendo día a día su verdadero origen, es la negación, en este caso, lo opuesto al planteamiento freudiano, lacaniano, que es la negación al padre. Acá sería la negación a la madre, ¿ya? Porque la psicología lo que ha hecho en el mundo, primero es desvirtuarse de la madre, alejarse de la madre, desconocerle, dejar de ser hijos de la facultad de filosofía. Ya no son, ahora son las facultades de psicología. Por lo tanto, se convirtieron en hijos probetas ante el mundo. A ver, ¿de qué se pueden nutrir? Es como un experimento, ¿no? Entonces ahora, ante la carencia del planteamiento del uno por uno, que a la larga es un planteamiento filosófico, porque la filosofía lo que trata de hacer es la interacción del propio ser humano en su propia pregunta de querer saber de sí mismo, ¿ya? Pero se ve alejado. ¿Para qué? Para tener una respuesta desde el lado de lo certero. Porque la psicología, el psicoanálisis, parte de lo especulativo. Es una especulación que se va construyendo a partir de la especulación propia de cada sujeto. No es de lo especulativo del analista o es de lo especulativo de lo general, sino es de lo especulativo del sujeto, tal como lo plantea Alejandra en relación a esta historia familiar, que automáticamente nos lleva a un texto, por decir algo, de Lacan, al mito del neurótico. Tiene que ver a algo de esa historia que nos sucumbe a nosotros. Pero justamente al entrar del lado de lo certero, que es las neurociencias, porque nos ubican en relación a un órgano, el cerebro, a la sinapsis, a ciertas sustancias, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, que van a estar actuando. No sé cómo actúan, porque las mismas sustancias están por la depresión, están por la ansiedad, están por la esquizofrenia. No sé en qué cantidades deben estar presentes para que se den, pero de alguna manera justifican. Y se vuelve interesante que lo certero se convierte en la certeza. Por lo tanto, sabemos que la certeza viene desde el lado psicótico. Entonces, las neurociencias, de alguna manera, quieren entrar desde del lado de la psicosis colectiva. Tomando un texto de Freud, diríamos el yo y la psicología de las masas. Entra como la psicología de las masas. Recordemos que solamente hay que ver cuántas personas han entrado a estos conversatorios la semana anterior, ahora. Si ponemos un título más sugestivo por el lado de las neurociencias, por el lado de la certeza psicótica, no, van a explotar, no vamos a alcanzar a recibir tantas personas. Es por eso, porque del lado de la certeza psicótica ya tiene la certeza, esto se hace, esto no se hace. Entonces, yo diría que lo individual se ve tachado para llegar a un colectivo psicótico, un colectivo psicotizante, ¿ya? Y este colectivo psicotizante es el que determina toda la verdad. La verdad está dada por el amo, pero este amo se vuelve un colectivo, ¿ya? Entonces yo diría que de esta individual a lo colectivo genera una negación al saber. La misma negación que habla Freud en sus famosos mecanismos de defensa en relación al inconsciente, ¿no? Hay una negación al saber, pero este saber es de un saber del otro con mayúscula, de ese otro que no existe. Y al no existir, le tratamos de dar certeza. Y la certeza sabemos que es la psicosis. De lo cual, de una u otra manera, hace que el propio sujeto pueda hacerse cargo de sí mismo. Si es que el neuropsicólogo, el psiquiatra, el neurólogo me dice
que mi función, que yo no puedo funcionar en el mundo, que yo no puedo estar en el mundo porque tengo que estar sujeto a un medicamento, porque me está funcionando mal el hipotálamo, que me está funcionando mal alguna parte del cerebro, le creo. ¿Ya? Y es fácil creerle. ¿Por qué? Porque eso evita que yo tenga que cuestionarme. Y el evitar de cuestionarme me evita muchos problemas. Muchísimos problemas. Además, entramos en una época bastante particular, ¿no? Como que tener una dolencia mental es un fetiche. Por eso el mejor fetiche que puede tener la psicología hoy por hoy se llama DCM. Lo exhiben de maravilla, ¿sí? Entonces, ellos pueden decir, el psicoanálisis es una construcción que murió hace más de 100 años, ¿ya? Porque era una cuestión especulativa. Y la pregunta es, ¿el DSM no es una cuestión especulativa? Porque solamente nos hace una clasificación y una descripción de una patología, pero no nos dicen el por qué. Por lo tanto, todos se sienten muy identificados con el DSM. Por eso cuando uno es estudiante de psicología y ve el DSM, la mayoría se identifica con todo el DSM. Hoy por hoy, a aquel sujeto que entra dentro de esta biopolítica en el que yo puedo reaccionar, aquel adolescente que reacciona ante el sistema, ¿ya? Que sale a protestar frente al sistema, ya tiene rápidamente un nombre. Antes se le llamaba revolucionario, en el buen sentido de revolucionario, no como Alejandra lo cuestionaba sobre estos revolucionarios, ¿ya? Sino con el verdadero revolucionario, aquel que quiere imponer un decir, quiere cuestionar un decir, un asunto político, un asunto de la sociedad. Sí, no, hoy por hoy ya tiene un lindo nombre para que nadie moleste, ¿ya? Dentro del DSM ya tiene un nombre, ¿no? Se le llama a los niños y a los adolescentes trastorno oposicionista. Claro, porque está en oposición. Entonces, ahora el sujeto pasa de ser individual, pasa a un colectivo de los oposicionistas. ¿Ya? Y todo lo que rompe la regla, hoy se trata de normalizar. Como decía Alejandra o Esteban en el asunto del gen de la infidelidad. Y qué bueno que haya un gen de la infidelidad. Por lo tanto, yo puedo ser infiel 50.000 veces, no es mi culpa, es una cuestión genética. ¿Ya? Hasta el placer de la infidelidad se pierde, porque ya no hay esa subjetividad particular de poder conquistar al otro sabiendo que uno se encuentra del lado de lo prohibido. O sea, del un lado, del otro, hay un ámbito de la prohibición y entra una subjetividad muy particular, que algo provoca de lo prohibido. No, ahora es una cuestión genética. Entonces, al diablo, o sea, ya no me puedo enamorar, o sea, ya no me puede interesar otra persona, ya no me puede provocar deseo otra persona, ¿ya? En mi caso, como hombre, ya no puedo mirar a una mujer con otros ojos que no sea el de mi gen de la infidelidad. O sea, que esa mujer ya no se va a sentir halagada, ¿ya? Si es una mujer que está casada, ella no se va a sentir halagada si le mira a un soltero o otro casado. Ah, decir, no, ya no es porque le gusto, lo que pasa es que es el gen de la infidelidad que a él le pegó y a mí también. Entonces ya no hay interés por allí, o sea, se vuelve una cuestión bastante boba, digamos así. Así como hay esta teoría que viene dada y a muchos les escucho, eh, el asunto genético sobre el amor, el asunto de las hormonas. ¿Ya? Yo he oído algunas conferencias sobre el amor que dura 5 años, ¿ya? Y luego es puro costumbre. Pero también el amor lo quieren reducir a un efecto netamente hormonal. O sea, que, que si el otro levanta mis hormonas, el asunto va bien. Y si no levanta mis hormonas, el asunto está fregado. O sea,
No hay algo de esa subjetividad, algo de cómo el otro piensa, de cómo el otro me habla, de cómo el otro me hace sentir. O sea, no hay nada de eso, es cuestión de hormonas, nada más. Y ya nomás empiezan a vender inyecciones hormonales para poder conquistar. ¿Ya? Entonces, estamos complicados en el mundo bajo este discurso psicotizante, porque para mí es un discurso psicotizante. ¿Ya? Y finalmente, eh, en relación a lo político que decía Alejandra, que tiene que ver con estas defensas que se hace frente a la corrupción que estamos viendo tanto. Hay gente que se descamisa, digamos, frente a eso, pero no solamente frente a eso, también lo vamos a encontrar. Todo tiene que ver con el asunto de la vida psíquica, que está en relación al asunto de las identificaciones. Un sujeto se identifica con algo. O sea, se siente que va por la misma línea, por eso tiene que defenderlo. Pero también es la posición que hemos venido trabajando la semana anterior y en otros momentos, la posición hegeliana, ¿no? El amo y el esclavo. Hace no mucho rato estuvimos celebrando los 200 años de la 200 años, 2000 años, no, 200 años apenas, 200 y pico de años de la colonización, ¿no? Del descubrimiento de América, de la resistencia indígena. Vivimos en una constante bulla de la colonización y estamos colonizados por todo. Estamos colonizados por el Zoom. Miren cómo estamos aquí todo el momento. Ah, estamos sentados frente a una pantalla y nos estamos riendo frente a la panterando de cosas. Pero esto es la colonización positiva. Pero nos van colonizando a través de los discursos, que esa es la parte que más pega, ¿no? Es el discurso. Pero el detalle es, ¿cuál discurso es el que pega? Justamente el discurso que viene del lado del horror que provoca un error. Permítame la palabra un poco fuerte, pero real, ¿ya? Que nos vuelve idiotas, ¿ya? Claro que me va a decir, pero el idiota como constructo del DCM en la clasificación de la inteligencia, la idiocia ya no existe porque ya se retiró ese término porque resultaba muy violento. Y sí, el término ya no existe, pero los idiotas no han dejado de existir. ¿Ah? Entonces son cosas muy diferentes. ¿Ya? En definitiva, el ser humano se deja idiotizar fácilmente por aquello que no le lleva una responsabilidad, en donde el sujeto no se responsabiliza, se idiotiza y camina por el mundo sin mirar. Solamente agacha la cabeza y camina, agacha la cabeza y camina. Si no miren a la gente caminando en las calles con el celular, chateando, revisando, las cabezas están hacia el piso. Finalizo mi comentario simplemente con la cueva de Platón. Sí, un grupo de idiotas que siguen cavando para encontrar la luz y no se dan la vuelta a mirar que la luz está hacia atrás. ¿Por qué? Porque no pueden pensar. El rato que el hombre piense, bota todo al traste. No ojo, que no es que no digo que las neurociencias no sirvan, la neurología no sirve, son fundamentales, porque también somos seres que tenemos un cerebro, tenemos órganos, sí, pero cuando están bien llevados, cuando están bien entendidos, si a mí me salen unos quistes en el cerebro, no me voy a un analista para que me solucione mis quistes, tengo que ir a un neurocirujano que me saque los quistes y con la esperanza de que no me dañe algún órgano más, que no me quede con una hemiplegia, cuadriplegia o que me quede con el ojo que no me funciona, qué sé yo, ¿sí? Pero es algo que afecta a un órgano, ¿sí? Entonces, lo que hay que denotar es que la ciencia tiene algo que aporta a la humanidad, pero algo que idiotiza a la humanidad, ¿sí? Solamente hay que ver quién lo toma las cosas.
si es que lo toma un inteligente, hará muchas cosas a favor de eso, y si lo toma un idiota, seguramente va a continuar haciendo idioteces. ¿Sí? Entonces, como digo, el que se sienta ofendido porque digo idiota, qué pena, vaya al diccionario y lea que es un idiota. ¿Ah? Si se ofendió, es la identificación como los delincuentes. Gracias por el espacio y Muchas gracias, Saúl, por la intervención, bastante completa, la verdad. Creo que nos ha dejado a todos con varios puntos para tratarlos, para irlos pensando. Y bueno, yo también voy a hacer una reflexión final, eh, llevada desde lo que hablé un poco al principio, ¿no? Este tema del control social, que yo lo puse con un ejemplo bastante común que está estos días circulando, como lo dije, pero que la verdad no es tan nuevo, no es tan nuevo como parece esta idea, por ejemplo, de Microsoft y de Bill Gates, de hacer un ID digital donde tengamos todos nuestros datos y en cualquier momento de emergencia, dicen ellos, pues se puede acceder a todos nuestros datos y poder ayudarnos de la mejor manera. Pero esto, como ya dije antes, también no viene de ahora, ni siquiera del siglo pasado. Primero, bueno, antes del cómic que mencioné, estuvo también la novela de George Orwell, ¿sí? 1984, publicada en 1949, donde se desarrolla todo este tema del gran hermano que se lo conoce, ¿no? Este control a través ya de aparatos tecnológicos, lo planteaba Orwell. Después fueron mucho más visibles algunos temas. Y ahora la gente se pregunta, bueno, es ahí, es lo que ya estamos comenzando a vivir. Por ejemplo, como dije, en países más desarrollados, que han desarrollado más esta tecnología, esta de reconocimientos faciales y todo eso, ¿no? George Orwell se inspiró en una novela que se llama Nosotros. También va a un futuro distópico que no es tan complejo o tan avanzado como lo plantea Orwell, ¿sí? Pero va por ahí. Pero incluso mucho antes de eso, Saúl mencionaba a Platón. Platón también tuvo planteamientos, ideas sobre cómo se podía, según él, según su visión, pues mejorar el sistema social, el sistema político, y mucho de ello se basaba en un control de ciertas partes de la sociedad, ¿sí? De quienes debían ser elegidos, de quienes debían seguir subiendo en la sociedad o seguir alcanzando algunos títulos de la sociedad, y quienes estaban, digamos así, para otras labores. Y ya desde ahí, como vemos, hubo ya un concepto hace miles de años ya establecido, o que al menos se planteó mejor. Creo que quedaría así, ¿no? Se planteó ese concepto y después hemos ido viendo cómo se desarrolló. Bien, tal vez Esteban o Alejandra, ¿alguna opinión final, algún mensaje para terminar este encuentro? Sí, una última reflexión acerca del tema de lo político que refleja actualmente cómo se configuran los estados, ¿no? Cómo se maneja la política. Un término que condensa todo se llama la realpolitik. ¿Sí? La realpolitik es la política de lo real, la política del acontecimiento, la política del voluntarismo, que inicialmente fue acuñada en Alemania, ¿no? Por Otto von Bismarck para formar el primer gran reino, el primer Reich, ¿no? ¿Sí? Donde no responde necesariamente la Realpolitik a esta política idealista que se basa en ciertos conceptos o manuales, sino más bien a una voluntad de la persona que está gobernando. Entonces, eh, muchas de las veces quizás explica un poco más este concepto
en la actualidad, ¿no? Porque quizás la mejor ilustración de la modernidad que podemos tener ahora es el hecho de que nosotros vemos que se plantean todos los días leyes para gozar transgrediéndolas. ¿Por qué? Porque hay una real política, una política de lo real, de la voluntad. ¿Sí? Ese sería mi comentario final. Muchas gracias. Alejandra. Em, bueno, sí, también más que un comentario, como estamos rescatando mucho a Cise, quisiera también plantear algo sobre él. Él cuenta, no sé si es un chiste o cómo él lo, lo plantea, pero él dice esto. eh, en Navidad, los padres crean todo para dar la simulación de que existe Papá Noel, ponen los regalos, eh, planean todo y les preguntan a los padres, ¿ustedes creen en Papá Noel? No, para nada, ponemos para que nuestros hijos se sientan cómodos y piensen que sí existe. Y los hijos se sorprenden, abren los regalos, dicen Papá Noel, pero si se les pregunta a los hijos si creen en Papá Noel, dicen no, solamente fingimos para no decepcionar a nuestros padres. Eh, Me parece que no solamente se trata de que no queramos cuestionarnos, sino de que no nos interesa cuestionar. La política pone este velo de que todo tiende hacia la armonía, hacia un ideal, hacia el bienestar social, eh, que, que tanto se promulgó en estos últimos, eh, en estas últimas, en estos últimos líderes políticos, y lo creemos. Y sabemos que hay un trasfondo, pero en el fondo no nos interesa saber más. Preferimos fingir a sabiendas de que algo no concuerda con que las cosas siguen ese ideal. Entonces, tanto padres como hijos, tanto líderes como ciudadanos, nos engañamos pensando que todo tiene este ideal mágico de Santa Claus, cuando hay un trasfondo que nos obliga a ver que no es así. De pronto concluir con eso y agradecer a todos por su presencia aquí. Muchas gracias, Alejandra. Creo que lo que nos dice un poco Alejandra y lo que mencionaron antes responde a la pregunta que nos hizo Paola al chat, en cuanto a la responsabilidad y la política, si se ha perdido esta responsabilidad subjetiva con esta alienación política. Creo que un poquito de ladito nos íbamos por ahí. En mi opinión personal, pienso que sí se ha perdido bastante esta responsabilidad subjetiva con el tema de deslindarnos algunas veces o decir que esta alineación política o ya no tenemos nada. Muchas veces, ¿no? Con esto vamos a concluir el día de la noche de hoy. Vamos a concluir.